Ya, entonces hemos calculado nosotros este término número 20, que es el último término de esta progresión aritmética. Para no estar poniendo, como les digo, 20 veces, 103, de aquí sería 100, de ahí 107, así sucesivamente, hasta llegar al último término que sería el 58. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? De mi parte ninguna, mi profesor. Si tienen alguna pregunta. Ya, entonces pongamos asimismo otro ejemplo para luego aplicar la fórmula de la suma de la progresión aritmética. A ver, pongamos, ¿no? Ya. Entonces tenemos esa sucesión de términos. Entonces nos dicen encontrar el término 30º. Trigésimo-quinto. El término 35º. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en otras palabras el término 35? Ya. Entonces es una sucesión de términos ascendente. Ascendente. Y de igual manera nosotros identificamos si se trata esta sucesión de términos de una progresión aritmética. Entonces, para lo cual ya sabemos cómo identificamos. Al primer término le tenemos que sumar una cantidad determinada para que nos dé 21. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería esa cantidad? ¿Cuál sería esa cantidad? Ah, sería 15. 6.
El 6. Ah, 6. es la cantidad de años. Sí, 6. estaba resolviendo el ejercicio Sí. ya. Entonces al 21 tenemos que sumar igualmente la misma cantidad para que nos dé 27. 21 para 27, 6. Al 27 igual, tenemos que sumarle la misma cantidad para que nos dé 33, que viene a ser igualmente el 3. Al 33 tenemos que sumarle el 6 para que nos dé 39. 39 más 6 igual nos da 45. Entonces hemos identificado que es una progresión aritmética porque tenemos que sumar la misma diferencia común. Eso es todo. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos. Como dijo la compañera anteriormente, puede que aquí en estos términos, al sumarle la misma cantidad, no nos dé, entonces no, automáticamente ya no es una progresión aritmética. Entonces ahí queda ya el ejercicio, simplemente se pone, no es una progresión aritmética. Entonces nosotros pongamos los términos, los datos. A es el primer término, el 15. N, que es el número de términos que nos piden a nosotros del ejercicio, que son 35. Y D, que es la diferencia común, que en este caso va a ser 6. ¿Sí? 6 que es positivo porque es ascendente. Buenas tardes, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue con el grupo de validación? Cuénteme. También quería comentarle, Kimberly Rojas está pendiente de los trabajos y tareas porque ella entró un poco tarde y aparte estaba con algunos problemas económicos. Entonces ya le habilitaron la plataforma para que pueda presentar. Y no sé si es posible para que usted le permita subir los trabajos y tomarle la prueba y el examen, porque ella tiene un horario distinto a los otros chicos, porque es reingreso. Entonces, algunas materias ya tiene aprobados y otras no. Eso quería comentarle, profe, para que me pueda ayudar con la estudiante. Muchas gracias. Que tenga un lindo día. Ya. Profe, mientras usted hablaba por teléfono, como que yo ya pude resolver el ejercicio. Que ustedes mismos tienen que hacer, pues. Sale 219. Sí, Ustedes mismos tienen que hacer. 119. Ya directo, o sea, el paso que hicimos estos de acá, que cuánto es 20 menos 1, así esos ya no, ya directo en la calculadora. ¿Para qué estar ahí pasando tiempo? ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces A viene a ser viene a ser 15. 15 más y tenemos aquí. En este caso tendríamos 35 menos 1. Y esto multiplicado por 6. ¿Ya? Entonces el 35 menos 1 es el que multiplica el 6. Entonces tenemos 34 por 6 y más los 15. Sí, 219. A ver, 34 por 6. ¿Sí? Ya. Entonces sería el último término 219. ¿Sí? Eso le salió. Sí. Bien. ¿Entonces tienen alguna pregunta por si acaso? No. No. Entonces igualmente, para nosotros decir cuánto es
la suma, por ejemplo, de esta progresión. ¿Cuánto es la suma de estos 35 términos que tiene esta sucesión, esta progresión aritmética? ¿Sí? Es la última que hicimos nosotros. Esta de aquí. Entonces, la suma de los 35 términos, porque el último es 219. Entonces, aquí 45 más 6, el otro más 6, y así sucesivamente, hasta llegar al término número 35, que tiene que darnos 219. ¿Sí? Entonces, el otro paso es conocer la suma de todo esto, hasta el último término, que es 219. Entonces, para no estar sumando 15 más 21 más 23 más 33 más 39, acá sería más 51 más 57, ¿sí? Y sumando hasta 35 veces, 35 términos, mejor dicho. Entonces, para eso nosotros aplicamos la suma de la progresión aritmética, ¿sí? Que se puede obtener mediante esta fórmula. N es igual, S, que sería la suma, es igual a N sobre 2, que multiplica a A más U. Esta es la fórmula. Que se me mete esa cosita de por ahí. Entonces, S viene a ser la suma de la progresión aritmética de todos los términos. 20, 30, 40, 50 términos, los que tenga. ¿Sí? A es igual al primer término, U es igual al último término y N es igual al número de términos que tiene la progresión. Entonces, para calcular la suma, primero tenemos que calcular el último término. Si no, no podemos hacer. Si no, no podemos hacer la progresión, la suma de la progresión aritmética. ¿Sí? Entonces, lo que primero hacemos nosotros es calcular el último término y luego sacar la suma de dicha progresión. Esto, como les decía, en matemática financiera es para determinar cuánto se ha pagado del préstamo, cuántas cuotas se han dado y cuánto ha sumado. Decimos nosotros que hacemos un préstamo y tenemos para 5 años, supongamos. ¿Sí? Y estamos pagando cuotas mensuales, tendríamos 60 cuotas que pagar. Entonces, tenemos nosotros pagado 20. ¿Cuánto hemos pagado? ¿Cuánto suman las 20? Que hemos pagado las cuotas. ¿Sí? Entonces, lo aplicamos la fórmula de la progresión aritmética. Que en este caso, como ya les pongo, ¿no? S, la suma es igual a N sobre 2. N es el número de términos. Y eso que va a multiplicar a al primer término más U, el último término. Entonces, igualmente vamos a hacer el ejercicio respectivo de esto. A ver, ya les veo.
Ya, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Encontrar el término 25 y la suma de los 25 primeros términos de la siguiente progresión. Ya. De la siguiente progresión. Entonces tenemos esa progresión. 3, 10, 17, 24, 31. Entonces, al identificar qué tipo de progresión es, ¿cierto? Entonces, veamos si es una progresión aritmética. Ya. Entonces, ¿cuál es la cantidad común? La cantidad constante que debemos nosotros, en este caso, como es ascendente, sumar. ¿Sí? Del 3 para el 10 sería 7. Del 10 al 17 sería igualmente 7. Del 17 al 24 tendríamos que sumar al 17 igualmente 7. Del 24 al 31, 7. Entonces tienen la misma cantidad constante, es decir, la misma diferencia común, que es igual a 7. Entonces, A, primer término, en los datos, ¿no? Pongamos los datos. Entonces, hemos identificado, ya es una progresión aritmética. Los datos. A es igual, primer término 3. ¿Qué más tenemos? N. Número de términos. Entonces nos dice 25. ¿Sí? La diferencia común. 7. 7 positivo porque es ascendente. Entonces nos piden calcular el último término que no conocemos y también la suma que tampoco conocemos de esa progresión aritmética. Entonces, para nosotros calcular la suma primero, no se olviden, tenemos que calcular el último término. Tenemos que sacar el último término en primera Me instancia. salió 171, mi profe. Ya, pero ya vamos a calcular. Gracias. ¿Sí? Entonces ya tenemos el primer paso, tenemos que calcular el último término. Aquí no podemos calcular directamente la suma, sino primero el último término. Entonces ya conocemos la fórmula del último término y reemplazamos.
Entonces el último término va a ser igual a 3 más ¿sí? N, que es 25 menos 1, y eso multiplicado por la diferencia común que tenemos de 7. Y obtenemos el último término. Ya, entonces el último término sería igual a 171. Directo, para no estar poniendo nosotros aquí 25 veces después del 31, el que sigue 38 y así hasta el 25, término 25. Entonces ya tenemos calculado el último término. Y luego calculamos la suma. Entonces para eso aplicamos esta fórmula que tenemos. De la suma de la progresión aritmética. La suma. Ya, entonces vamos a reemplazar los valores en la suma. N, 25. Dividido para 2. A es el primer término, que es 3. Y el último término que ya hemos calculado, que es 171. Entonces, por lo tanto, tenemos nosotros que la suma de esa progresión aritmética va a ser igual. $2,175. ¿Ya? Eso le salió. Sí, Lice, en eso sale. ¿Ya? Sí, licenciado, salió eso. Entonces, en lugar de estar sumando 25 términos de aquí, como les digo, aplicamos y calculamos. Si es que quieren, pueden comprobar, ¿no? Van aumentando aquí de 7 en 7 hasta el término 25. Y de ahí le suman manualmente. Entonces les va a dar este valor de los 2,175. Sí, mi profe, eso mismo salió. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, Inge. Bueno. Entonces vamos a poner igualmente otro ejercicio. Vamos a poner una asociación de términos, ¿sí?, descendente.
Ya, entonces encontrar el término 40 y la suma de los 40 primeros términos de la progresión siguiente. Ya, entonces vamos a poner la progresión siguiente. Ya, entonces tenemos esa progresión. Entonces determinamos si es una progresión aritmética. Entonces lo que vamos a identificar ya directamente, ¿cuál es esa diferencia común? ¿Sí? Entonces vemos que es una progresión descendente. Entonces al 850, ¿cuánto hay que sumarle para que dé 830? Menos 20. Menos 20. Menos 20, ¿no es cierto? Al 830, ¿cuánto tengo que sumarle para que nos dé 810? Menos 20. 810, ¿cuánto hay que sumar para que nos dé 790? Menos 20. 790, ¿cuánto hay que sumar para que nos dé 770? Menos 20. ¿Sí? Y así sucesivamente, acá también igual menos 20. Entonces comprobamos que es una progresión aritmética cuya diferencia común es menos 20. Menos 20. Entonces pasamos a calcular lo que nos están pidiendo. Si dice encontrar la suma directamente, no le pone el término 40, sino directamente encontrar la suma de los 40 primeros términos. Primero igual tiene que encontrar el último término. No hay otra alternativa. ¿Sí? Porque vaya a poner la fórmula de la suma, pero no tiene el último término. Entonces, por lo tanto, tiene que calcular primero este último término. Entonces, hace el primer término, que en este caso es igual el primer término, que en este caso es igual a 850. N, el número de términos que sería 40. ¿Sí? Espérenme un segundito. ¿Aló? ¿Con quién? ¿Qué pasó, tita? ¿Qué me dice? Es que eso te digo, no me han habilitado la plataforma, no estoy en el sistema de calificaciones, no encuentro el de ustedes. Y escribí para que me suban, para que me habiliten. Quedaron en darme una respuesta. Porque ustedes no encuentran, ¿no es cierto? Es que no está subido. Ya, y otra vez les voy a llamarles, a escribirle a Blanca, le voy. ¿Sí? Pero pero bueno, en la última todos pasaron. Sí, las notas ya están, todos pasaron y solo me falta subir, ya tengo hecho todo. Sino que no está en el sistema, no están ustedes. Y ya le escribí ahí a sistemas, pero no me han respondido.
Entonces yo ya les vuelvo a insistir, ¿no? Ya. Ya. Ya, ok. Ya está bien. Ya. N40 nos piden, entonces tenemos que calcular obligatoriamente el último término y tenemos que calcular la suma de dicha progresión. ¿Ya? Entonces calculamos el último término. Entonces esto va a ser igual. $850, que es el primer término, más. Entonces nos dice aquí 40 menos 1. ¿Sí? Y eso multiplicado, nos falta aquí la diferencia común en los datos. La diferencia común que es igual a menos 20. La diferencia común es menos 20. Entonces esto vamos a multiplicar por menos 20. ¿Ya? Entonces calculamos el último término. Entonces tendremos 39 por menos 20. ¿Sí? El último término sería igual a 70. ¿Eso le salió? Sí, Licen, eso me salió. Ya, 70. Igual a mí, profe. ¿Sí? Entonces ustedes, como les digo, aquí van bajando de 10 en 10, 40 términos. Entonces tiene que dar el último, perdón, de 20 en 20. Tiene que darle 70. Entonces vamos a sumar todos estos 70 términos de esta progresión. Perdón, todos estos 40 términos de esta progresión. Porque el último es el 70. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Ya, entonces tenemos aquí, igual vamos a reemplazar, ¿no? N40 dividido para 2, es en general para 2. Entonces el primer término que tenemos es 850. Más el último término que tenemos acá que es 70. Entonces tendremos la suma de dicha progresión. 850 más 70 por 40 y dividido para 2. 18,400. Sí, esto sale. Ya, 18,400. Así mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte, ninguna, mi profe, gracias. No, todo está claro ahí.
Igual hay problemas referentes a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poner un ejercicio, pero un problema vamos a resolver. Así igualmente, simplemente vamos a leer el problema, vamos a poner los datos y vamos a calcular lo que nos pide. Y entonces vamos a poner este otro ejercicio. Entonces, por favor, igualmente me siguen el ejercicio, ¿no? Y le copian. Una empresa mantiene una política de incremento de salarios. De incremento de salarios. Punto seguido. Si el salario inicial de un nuevo empleado es de $460 y se considera un incremento anual del 10%. Punto seguido. ¿Cuál será el sueldo del empleado